Muy buenas tardes, señoras y señores. En nombre de la Sociedad Chilena de Pediatría, quiero darles a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a esta nueva actividad de nuestra sociedad. El quinto simposio, Leptospirosis, una enfermedad que afecta a humanos y animales, el cual está destinado no solo a los socios, sino que a todos aquellos que se sienten interpretados con la pediatría. En esta oportunidad continuamos con el ciclo sobre enfermedades del ganado bovino y, de acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, le corresponde a la leptospirosis, una enfermedad de gran importancia zoonótica. Quiero agradecer vuestra numerosa asistencia, pero principalmente deseo agradecer a los disertantes, doctores Mario Calvo y doctor Miguel Salgado. También debo agradecer el auspicio de Zoetis, que hace posible el que en este momento estemos todos comunicados. Este seminario se desarrollará de la siguiente forma. En primer lugar, la presentación del doctor Miguel Salgado, seguido de las preguntas que deberán realizar los asistentes a través del chat y que serán coordinadas por el doctor Fernando Ulloa. Después tendremos un descanso de algunos minutos para proseguir con la presentación del doctor Mario Calvo y las respuestas a las preguntas de los asistentes. Me siento muy honrado de presentar al doctor Miguel Ángel Salgado Alfaro. Él es técnico en Administración Agrícola, mención Ganadería de INACAP, es médico veterinario titulado en la Universidad de Chile, tiene el grado de Magíster en Ciencias, mención Salud Animal y el grado de Doctor en Ciencias Veterinarias de la Universidad Austral de Chile. Trabaja como académico en la Universidad Austral de Chile desde el año 2005. Sus principales líneas de investigación son leptospirosis, paratuberculosis y dermatitis digital bovina. Ha patrocinado más de 20 tesis de pregrado, 6 tesis de magíster y 2 de doctorado. Ha sido investigador invitado en la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos, en el Instituto Veterinario Sueco en Uppsala, en Suecia, en la Universidad de Belfast, en Irlanda del Norte, y NICER, el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario del País Vasco. Con mucho orgullo, el doctor Salgado es un pequeño productor lechero de Colún. Dejo con ustedes al doctor Miguel Salgado y su presentación por qué y cómo controlar la infección por leptospiras patógenas en bovinos de lechería. Wow. Gracias, Enrique. Vamos a partir inmediatamente. Bueno, gracias por la introducción, Enrique. Espero que se vea y se escuche bien. No veo muchas caras ni manitos arriba, pero confío en que se escuche y se vea bien. Lo primero es agradecer nuevamente. Espero que sea de su utilidad lo que vamos a conversar hoy día. Te quiero volver a recalcar, Enrique, que va al cronómetro, así que no te preocupes. Está corriendo ya, así que vamos a estar bien atentos a eso. Les cuento que estamos en Valdivia. En estos momentos la ciudad no está como se ve en la foto, está lloviendo copiosamente, cosa que era muy necesaria. La extrañábamos la lluvia a ese nivel, así ya estamos en Valdivia. Y bueno, yendo a lo que es el negocio que nos convoca, los colegas me pidieron una charla que tiene que ver con aspectos prácticos de lo que es esta enfermedad infecciosa, abocado principalmente al ganado bovino y particularmente al ganado bovino lechero. Yo creo que el título ilustra bien lo que vamos a conversar y en 20-25 minutos no podemos esperar profundizar algunas materias, sino que las vamos a ver de forma más bien superficial, pero las vamos a considerar porque son parte interesante como insumo de la discusión que viene al final. Yo tengo una deformación que tiene que ver con ser hijo de un periodista, entonces, y quien me enseñó bastante narrativa, y siempre lo paso por alto, pero hoy día no. Vamos a tratar de estructurar, tal como sale ahí en cualquier estructura literaria de narrativa, hay un inicio que tiene que ver con un estado del arte, con una introducción, para tratar de mostrarle a usted quiénes son los personajes importantes de este cuento, de esta película,
Luego hay un nudo que tiene que ver con por qué vamos a hacer esto que vamos a hacer, y el desenlace que tiene que ver cómo lo vamos a hacer y cómo finaliza este cuento. Así que espero que en estos 20 minutos que nos quedan lo hagamos bien. Lo primero es, creo que es honrar la memoria de quienes nos precedieron y quienes nos marcaron el camino. Los próceres, ellos son uno de los próceres para nosotros. Él es el primero, Adolf Weil, un señor alemán, quien describe por primera vez a fines del siglo XIX la enfermedad. Es un médico humano, donde él describió un síndrome ictérico con falla renal. Luego, en 1915, también médicos humanos son japoneses, y Nada e Ido fueron los primeros a partir de muestras clínicas de humanos, y nada menos que mineros del carbón, donde obviamente estaba muy enlazado con la exposición a roedores, pudieron aislar desde sus muestras clínicas la bacteria por primera vez. No fue hasta 1958 en donde los autores Alston y Brun fueron los primeros en asociar la presencia de la infección en animales y en estos como una amenaza de infección para el ser humano, y particularmente uno de los primeros animales que consignaron como un riesgo de infección para el ser humano por leptospira fueron los bovinos. No quiero dejar de saludar a quienes ustedes ven acá, que son los próceres locales, como digo yo. El doctor Justo Zamora, que nos dejó hace no muchos años atrás, que fue claramente un pionero no solo en nuestra facultad, en nuestra universidad, sino que también a nivel nacional, e incluso con una influencia importante a nivel internacional, en cuanto a establecer la línea de estudio y de investigación por leptospiras patógenas. ¿Ya? El doctor Zamora tiene antecedentes de empezar a trabajar en esto desde hace más de 60 años. O sea, realmente, y aquí en Valdivia, o sea, fue un lujo. Yo tuve la suerte de conocerlo de forma tangencial y creo que hay que rendir estos honores. Y el otro, el doctor Germán Reinhardt, que un gran formador, director del Instituto de Microbiología, fue el gran continuador de esta línea. No tengo, y que me disculpe la doctora Stella Riedemann, quien trabajó al alero o muy cercana al doctor Zamora, y después siguió también con el doctor Reinhardt esta línea de investigación después de los 90. Y bueno, está Gustavo Monti, un colega de nuestro Instituto de Medicina Preventiva Veterinaria, que es epidemiólogo, y que él ha tomado también esta línea como suya, y él ha logrado imponer una línea fuerte donde no solo obviamente se dedica a ver qué pasa con la infección en bovinos, sino que en muchas otras especies, y como buen epidemiólogo ya está estableciendo modelamientos de cómo se transmite la infección en las diferentes poblaciones animales. Entonces yo quiero rendirle a ellos, que son nuestros héroes locales, también un merecido reconocimiento, porque han establecido la línea base que tenemos para mostrarles lo que les voy a mostrar. Bueno, lo primero, definir groseramente y superficialmente, básicamente destacando lo principal. Esta es una enfermedad infecciosa de origen bacteriano, con carácter zoonótico, que es lo que más lo caracteriza, y que se describe prácticamente en los 5 continentes y en prácticamente todos los vertebrados que pisan la faz de la Tierra. Creo que en la Antártica es la única parte donde no se ha descrito la presencia de leptospiras patógenas y su asociación patógena. Es producida por, como ustedes saben, una bacteria que se llama leptospira, es un gram negativo. ¿Y qué sabemos de esta leptospira? Sabemos que primero son bacterias, están de moda los virus en este momento, pero esta es una bacteria, es un gram negativo, pertenece al filium Spirochaetales, y aquí yo quiero hacer una salvedad, porque dentro de todo este grupo de espiroquetas, aparte de tener el género Leptospira, tenemos a Brachyspira, tenemos a Borrelia, tenemos a Treponema y a Helicobacter. Y la verdad es un grupo bastante peculiar en términos de que no son precisamente los mejores amigos de tanto los animales como el ser humano. Es decir, todos están asociados con cuadros importantes en animales y también en seres humanos. Y Leptospira pertenece a este grupo, entonces me gustaría siempre ubicarlo en el contexto. Dentro de eso ven por ahí a Treponema, y Treponema es particularmente interesante ahora en los últimos tiempos para nuestro grupo. La más tradicional o la más famosa es
Treponema pallidum, que produce la sífilis en el ser humano, pero nosotros tenemos un grupo de treponemas que están relacionadas con la dermatitis digital, que produce una enfermedad podal terriblemente importante en ganado lechero, que en otro webinar podemos también discutirlo. Pero me interesa que ustedes tengan esta fotografía donde nuestro género de Leptospira está muy cercano a sus parientes, que todas tienen una asociación patológica con animales y seres humanos. Ahí está, es un espirilo curvo, es relativamente largo, mide hasta 20 micras, ustedes lo pueden ver incluso a partir de una muestra clínica en lupa, en un microscopio con aumento de 10x. Y lo principal que hay que destacar acá es que nosotros tenemos aproximadamente, desde que ya tenemos uso con algún nivel de detalle de la biología molecular, describimos aproximadamente 20 especies, y dentro de estas especies por lo menos son casi 300 cerobares. De las 20 especies son 9 solamente las que tienen una importancia patológica para nuestros animales, que son básicamente las especies Volpe terseni ahí no la leo bien, interrogas. Nosotros en nuestra práctica docente le enseñamos a nuestros estudiantes en Facultad Veterinaria un decálogo, le llamamos así, una suerte de 10 mandamientos de cómo opera la enfermedad infecciosa, y luego les enseñamos que después solamente tienen que cambiar los roles. Y les enseñamos a que reconozcan y describan cuál es la fuente de infección. Y ahí me gustaría empezar a hacer un punto, porque normalmente existe mucha tradición en que en bovinos se asocia la leptospirosis a abortos y a roedores. Me gustaría que ya empecemos a acuñar de que la fuente de infección, la fábrica donde se producen estas leptospiras patógenas, porque ya les mencioné que no todas las leptospiras son patógenas, por eso yo le acuño el apellido patógena, me refiero a ese grupo selecto de cerobares y de especies, es otro bovino, principalmente. Entonces no busquemos el enemigo donde no está, el enemigo lo tenemos al lado durmiendo con nosotros, entonces tenemos que entender eso. La principal vía de transmisión es, a diferencia de lo que muchos creen, por ingestión y también por abrasión de piel, ¿ya? También incluso por la conjuntiva. Hay una bacteremia, hay hemólisis, y eso explica la hemoglobinuria, hay daño, insuficiencia hepática y renal, hay también un proceso inflamatorio a nivel del tracto reproductivo, lo que de alguna forma explica los fenómenos, los eventos de aborto. Principalmente tiende a ubicarse de forma más crónica en los riñones, y ahí genera una suerte, este patógeno, de relación casi mutual, yo diría comensal incluso, en algunos casos. Lo bueno es que aquí nosotros tenemos un tratamiento en base a antibióticos, y lo principal y lo que vamos a hablar ahora es de la prevención, donde también tenemos la suerte de disponer de vacunas que son en general muy eficientes, y no perder de vista que es una zoonosis que se transmite al ser humano. Esta parte que es epidemiología, yo quiero hacer el punto sin entrar en detalle, en términos de que tradicionalmente y de forma convencional nos enseñan en las diferentes facultades, nos enseñan en los libros, incluso en los papers, que hay hospederos, y siempre ponemos una línea y los dividimos: hospederos de reservorio, hospederos accidentales. Los de reservorio, la infección es de alta susceptibilidad o sensibilidad, hay una patología que no es muy grave, la infección renal en general es prolongada en términos es subclínica, pero por mucho tiempo, y la transmisión es bastante eficiente porque está eliminando de forma intermitente, pero prolongada en el tiempo, el individuo, el hospedero infectado, elimina la infección vía orina. Y hay uno que le llaman hospedero accidental o incidental, y que en este sí se describe una enfermedad clínica grave. Normalmente hay ictericia, normalmente hay hemoglobinuria, normalmente hay aborto, en los bovinos estoy hablando, y en otras especies algo muy similar. La reacción inmune que podemos diagnosticar es fuerte, se afectan básicamente los tejidos y los sistemas que ya dije, y en general es de corta duración. Pero yo quiero matizar con respecto a esto que conocemos, como les digo, de forma casi pedagógica, y es el hecho de que
en general, este patógeno no nos reconoce a nosotros como nicho único para colonizar y perpetuarse en el tiempo y en el espacio, sino que tiene una gama de hospederos a los cuales él acude, o ella, y trata de simplemente buscar un nicho donde perpetuarse. ¿Ya? En este ejercicio se producen ciertas preferencias que van generando adaptaciones en términos de ligandos y receptores en los tejidos que están parasitando. Es así que hay ciertas cepas de bacterias y cerobares que son específicos de cada uno de los animales. Cuando después de un tiempo esas cerobares o cepas saltan desde un animal que tiene ya un conocimiento de este patógeno, genera una suerte de equilibrio, tiene una inmunidad competente con respecto a este patógeno, salta a otra especie, es el patógeno, y no se encuentra con esa competencia inmunológica, y ahí genera ese cuadro. Yo creo que es mejor entenderlo de esa forma que de la forma tan dogmática y convencional como tradicionalmente nos enseñan, porque eso nos permite entender, y son las primeras bases de lo que quiero tratar de decirle en los minutos que me quedan para entender el control, que nosotros no tenemos que hablar de previo, sino que tenemos que hablar de poblaciones animales. Y dentro de las poblaciones animales estamos nosotros, que somos un modelo animal más, ¿vale? Entonces, nosotros no podemos despegarnos no podemos dejar de entender que también somos un puente en esta transmisión de las infecciones. Y esto es lo que quiero destacar de mi colega y amigo personal, Gustavo Monti, que es el que ha tratado de ver este tema desde el punto de vista epidemiológico, haciendo unos hermosos sistemas de modelamiento para tratar de entender cómo, ¿cierto?, va esta infección transmitiéndose y perpetuándose en el tiempo y en el espacio y quedando en el ambiente, etc. Básicamente, desde los animales, la infección pasa al ambiente, queda en el ambiente, principalmente en aguas estancadas, y es bebida o es de alguna forma adherida a las pieles no intactas de otros animales, y es así como se va traspasando la infección y va ocurriendo lo que ya les dije. Esta es una escena muy clásica del sur de Chile. Nosotros tenemos que empezar a entender que ya no es un tema de los ecólogos, de los teóricos, de los pronosticadores o de los agoreros del pesimismo, como algunos le han dicho. El tema del calentamiento global y el cambio climático ya lo estamos viviendo. Y hoy día hay periodos del año en que cada vez nosotros, parte de nuestro primavera-verano se parece, sobre todo en el sur de Chile, a zonas que son más bien tropicales. Y es esa condición la que hace que esta bacteria, que es muy lábil a la desecación y al frío intenso, en estas condiciones, con estos cuerpos de agua, con esta presencia de animales, sobrevive más y eventualmente expresa más su potencial de infección. Es un tema a considerar. Yo creo que, como siempre, entender los controles de las infecciones pasan por entender la biología de infección. Este es un paper que se publicó en Nature, donde ustedes pueden ver claramente la letra, el color verde es la leptospiremia, el color rojo son cuando llega la bacteria a los órganos, el amarillo sería básicamente fiebre, que podría homologar el cuadro clínico, y como ustedes pueden ver, si la infección fue el día 0, no antes de 3, 4, 5 días yo voy a ver expresada la infección en un cuadro clínico, ¿vale? Entre 3 a 5 días. Y voy a ver en territorio central, básicamente en sangre entera, la presencia de la bacteria, pero no antes de 2 a 3 semanas voy a tener anticuerpos detectables. Este tema es particularmente relevante para entender la biología de esta infección y cómo yo, teniendo esto como insumo, puedo también usarlo en el control de esto. Ahora un poquito de historia. Yo me sorprendí que había gente, por eso la referencia a los próceres. Ya Grubler, en el 1957, en una reunión de médicos veterinarios, llevó una revisión con respecto a la influencia de la enfermedad infecciosa en la infertilidad, y por primera vez se puso el tema a nivel veterinario de la leptospirosis como causa de esto. Y en el año 60, el doctor Greenberg, que algunos lo deben conocer también, perteneciente a nuestro ex y glorioso Instituto de Microbiología de la Facultad de Ciencias, junto con el doctor Zamora y el doctor Laitonji, por primera vez escriben un trabajo que considera antecedentes clínicos, exámenes anátomo-histopatológicos,
corte histológico y reacciones serológicas de leptospiras bovinas en el sur de Chile, en el año 60, es decir, hace más de 60 años atrás. Y ahí lo tenemos, a nuestro héroe, que ya en el 61 empiezan a hablar ya de leptospirosis franca en bovinos, el doctor Zamora. Miren qué pintaza tenía. Luego de eso, él siguió la década del 70, la década del 80, el doctor Zamora siguió de forma prolífica produciendo estudios, publicando, cosa que antes era inusual publicar. Y incluso esto fue ya en los años 90, donde con la doctora Riedemann aislaron a partir de bovinos sanos estas cepas. Y él, me acuerdo que creo que sus últimos trabajos son de fines de los años 90. De ahí ya empezamos a sumarnos en bovinos, porque otros hemos hecho otras cosas. Nosotros ya en 2014 vivimos en una población de pequeños productores que la tasa de infección superaba el 70%. 70% de los rebaños de pequeños productores que revisamos tenían leptospiras patógenas. El doctor Moroni, que es un académico colega del Instituto de Patología Animal, también una vez me hace llegar muestras de terneros de un brote de aborto y aislamos Harjo-Brajid, ¿no?, que se describe como 3 veces más virulenta que Harjo bovis, que vamos a hablar un poquito de eso después. También con Gustavo y el doctor Ojea logramos evidenciar cómo esta infección en lecherías que tienen alta tasa de infección derrama a animales que conviven con ellos, como por ejemplo los gatos. Y también incluso hemos visto el mismo fenómeno, pero en bisones que están cercanos a los cursos de agua donde desembocan restos de lecherías. Y aquí pasamos a la segunda parte del cuento. ¿Por qué con todos estos antecedentes es importante controlar esta enfermedad infecciosa? Y esta es la primera foto que ustedes tienen en su memoria, que leptospirosis es sinónimo de aborto, de terneros débiles, de problemas de fertilidad. Y eso es verdad, eso es así, y es una justificación que tenemos que seguir manteniéndola. Es más, Gustavo Monti con Paula Gedik, que es una colega de la Universidad de Concepción, en el 2013 lograron estimar pérdidas económicas altísimas por efecto del fenómeno aborto en nuestras condiciones. Pero cuando nosotros conectamos leptospirosis humana, por lo menos estoy hablando del caso de Chile, de quien no nos sigue desde Chile, normalmente lo asociamos con esta foto, que esto no es Chile, sino que es el sudeste asiático, donde están los grandes arrozales, y ahí hablamos de una tasa de morbilidad y de mortalidad por leptospiras patógenas altísimo en seres humanos. Y hasta ahí llegamos nosotros. Sin embargo, cuando yo empecé a ver estas fotos, que básicamente es lo que me mostraron los neozelandeses, y me dijeron, para nosotros la leptospirosis es una enfermedad que tenemos que controlar, no por un tema de solo las pérdidas económicas por infertilidad, sino que es un riesgo ocupacional. Y ahí yo dije, aquí hay un punto de inflexión para nosotros entender que esto es diferente. Tanto es así que ellos demostraron ya hace más de 20 años que vacunando a los animales con los que los seres humanos trabajan, la tasa de infección bajó a niveles casi inexistentes, la tasa de infección en seres humanos. De ahí la importancia de justificar los planes de control. Es más, ellos me decían que muchos operarios, cuando se van a contratar en empresas lecheras grandes, ellos solicitan algún seguro que los proteja contra este tipo de infecciones. Hay otro tipo de exposición que son culturales, que no vamos a hablar de eso, pero claramente no se los aconsejo. Esto es lo que les mostré siempre. Nosotros tenemos la posibilidad de controlar esto. Los animales que están con esta infección no son animales sanos, pero ustedes tienen la herramienta. La pregunta es siempre, ¿cómo llegó esta infección a vuestras poblaciones animales? ¿Cómo creen? Siempre, la compra. Es súper fácil ingresar la infección y más encima tú pagas por eso, pero sacarla es terriblemente más oneroso todavía. Y aquí hay un punto, la prevención siempre paga, siempre hay que estar atento a eso y tratar de prevenir y no curar. La leptospirosis es una enfermedad que hoy día, bueno, en inglés se le dice neglected disease, que son aquellas enfermedades desatendidas que están distribuidas en todo el mundo, principalmente, como ustedes ven, en las zonas tropicales, donde más importancia tienen en términos del daño que generan, pero que no se le da mucha atención. Y ahí viene nuestro siempre y nunca bien ponderado productor o productora y nos pregunta, ¿hay algún tipo de control al cual yo pueda acceder que sea costo efectivo? Y yo le digo, en la medida que tengamos presente este triángulo infectológico, sí lo hay.
hay efectivamente herramientas que son económicas. Lo que necesitamos es tener objetivos claros, ¿ya? Entender esta biología de infección que traté de explicársela y tener una estrategia que considere bioseguridad, vigilancia, tratamiento y vacunación. Luego de eso, tenemos a un productor o una productora feliz. El principal objetivo, como en la mayoría de las enfermedades infecciosas, es hacer esta interrupción, esta muralla china entre la fuente de infección, es decir, el individuo infectado y más infeccioso, del susceptible la mayor parte del tiempo. Y es un tema de probabilidad. Las estrategias a seguir tienen que ver con 3 cosas. Primero, o 4, bioseguridad, que se las voy a nombrar después. Luego, tener una vigilancia diagnóstica permanente. Tratar a los animales, y en ese sentido, yo no soy muy amigo de los antibióticos, pero sí en esta infección tenemos que usarlo, y la vacunación. Acuérdense que tenemos en las pruebas diagnósticas las directas y las indirectas, y en este caso nosotros usamos pruebas indirectas. ¿Cuándo usamos pruebas indirectas? O básicamente, ¿qué prueba? Es esta que se llama la de microaglutinación en placa, donde enfrentamos antígenos que nosotros cultivamos en el laboratorio con los sueros problemas, y vemos si hay aglutinación. Y vemos títulos. ¿Y qué más vemos? Vemos los serovares. Entonces nos entrega la siguiente información. Si es serovar Hatch, al cual es positivo, yo entiendo que la fuente de infección principalmente son los vacunos. Lo mismo con pomonas, cerdo, canícola, perro, extremorragia, ratón, etc. Y la otra información que me entrega son los títulos. Entre más altos los títulos, yo deduzco que es una infección activa. Menos de 200 es básicamente una exposición. La literatura dice que sobre 400 yo ya podría empezar a tratar con antibióticos. ¿Cuándo hago esto? Me van a preguntar ustedes. ¿Cuándo las vacas dejan de dar leche? En el periodo seco. Ese es el momento de reunir al rebaño y hacer el diagnóstico y el tratamiento. ¿Cómo? De esa forma, donde podemos tratar de forma aguda si tenemos un caso clínico, o los portadores crónicos con esas cantidades y con esas drogas. La vacunación, seguramente lo vamos a dejar para las preguntas, pero las vacunaciones en general son una tremenda herramienta, son ultra recomendables, pero tienen pequeñas consideraciones que seguramente las vamos a discutir en las preguntas. Me queda 1 minuto y medio y me gustaría hacer un bonus track, si me permiten, porque tradicionalmente nosotros nos enfrentamos a una problemática diagnóstica con los casos clínicos que nos llegan desde terreno por los colegas que están en terreno, donde, por ejemplo, frente a un aborto, como ustedes ven ahí, lo que tradicionalmente se hace es tomar una muestra de sangre para obtener suero sanguíneo, se lleva al laboratorio y se hace una prueba de MAT para ver si hay anticuerpos. Y normalmente hay anticuerpos o no hay anticuerpos, da lo mismo, pero es un error. ¿Por qué? Y volvemos a este cuadro de COE y colaboradores que nos indican súper bien que si yo veo el aborto que va a ocurrir más o menos en esta época, desde que ocurrió la infección, no más de 5 días, obviamente no voy a... los anticuerpos que hay acá no tienen nada que ver con la infección activa que generó el cuadro, sino que lo que tengo que hacer es buscar la bacteria ahora con herramientas de forma directa, ya sea cultivo o detección genética. Y eso es lo que nosotros hicimos con un estudio en donde en un periodo no más allá de 6 a 8 meses, encontramos 11 abortos y solamente detectamos 1, 2, 3, 4 y nunca ningún suero, y sí lo encontramos en orina con inmunoseparación magnética y en sangre entera, 3 positivos con PCR directo. Terminé. Solamente quiero destacar, y aquí te hago honores, Paola, que me recomendaste este listado, que lo encontré en realidad una muy buena idea. La primera parte del control de la leptospirosis tiene que ver con medidas de bioseguridad, en el fondo biocontención, que la infección no ingrese a tu rebaño, ¿vale? No separar a los jóvenes de los viejos, no introducir animales, y si esto los va a introducir, ojalá tengan tratamiento antibiótico o vacuna, evitar perros y gatos, protección de las aguadas, etc. Pero lo más importante es la vigilancia diagnóstica, el tratamiento y la vacunación. Recuerden que cualquier sistema de control pasa por entender bien esta triada, ¿ya? Que son de los animales domésticos, la vida silvestre y los humanos, y el ecosistema en general, para no cometer errores como los que estamos viviendo hoy día con esta pandemia. Salió rápido, pero creo que cumplí en la hora, Enrique. Así que no me voy a retar porque a 25 minutos me pasé 51 segundos. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Perdón, Bueno, Fernando. ahora abrimos las rondas de preguntas, así que están todos invitados a hacerla a través del chat. Primero, Sebastián Llanos pregunta si tú tienes más detalles sobre el modelo matemático que se está desarrollando para Leptospira
y si este modelo que está enfocado a sistemas productivos o también considera humanos, y qué tipo de modelos se está aplicando. Sí, bueno, mira, yo no soy el más indicado de hablar de eso. Algo he visto, algo sé, porque le ayudaba a Gustavo. Es Gustavo el que debería responder esa pregunta y sí considera varias especies animales y la idea es considerar próximamente a los humanos también. Lo único que te puedo adelantar es que se está alimentando ese modelo con la información no solo de resultados diagnósticos positivos o negativos, sino que con caracterización molecular, y ya tenemos un tipado molecular en base a una prueba que se llama MLST, donde ya se está haciendo relativamente común, YLST 17, no sé si te interesa, pero eso ya nos va a ir dando bastante información para el modelo. Cristian Reyes hace un comentario que entre abril y mayo él tiene mucha casuística justo cuando las aguas naturales comienzan a disminuir en zonas de Gualbe y por bajadas de jabalí en tiempos de mora madura. En un rebaño bovino, ¿cierto? No lo especifica, pero... Asumo que sí. Yo le diría al colega que lo primero es que se preocupe de la infección que tiene dentro de su rebaño y después mire los animales silvestres. Los animales silvestres en Chile, acuérdense que no tenemos una megafauna, como en otras partes del planeta. Entonces las cargas bacterianas que nos pueden proveer son bajas, a diferencia de los animales domésticos. También pregunta Sebastián Llanos, ¿qué tan sensibles son los test serológicos para leptospira y qué tan común es la resistencia antimicrobiana a leptospira? Sí, es un problema en Chile. Buena pregunta. Mira, me permite complementar algo. La prueba MAT, básicamente es la prueba de referencia, es altamente sensible, es altamente útil. El problema es la interpretación de los resultados y el uso. Debe ser una prueba de uso poblacional en donde tú le saques una fotografía a todo tu rebaño una vez al año al menos. Para esto tú tienes... por lo menos son mínimo 4 laboratorios que ofrecen el servicio. En Valdivia nuestro laboratorio les puede ayudar también, y en otras partes yo sé que también existe el servicio. En general, esta bacteria, y es una de las buenas noticias, es una bacteria que en general no ofrece mayores problemas de resistencia, es particularmente sensible a muchos antimicrobianos, prácticamente a todos. Jacqueline Montesinos pregunta que cuántos días después y hasta cuántos días es recomendable un muestreo para MAT. ¿Hasta cuántos días después de qué, perdón, sería? Yo supongo que se refiere al aborto o a los signos clínicos. O sea, si quiere diagnosticar y buscar la causalidad del aborto, yo no recomiendo la prueba serológica. Yo lo que le recomiendo es que tome muestras de orina y o sangre entera, no más allá de 5 días desde que ocurrió el evento clínico. Y tiene que hacer una detección directa, o bien cultivo, o PCR, que es lo que hacemos nosotros de forma masiva. Con eso tú vas a poder asociar causalidad. Si tomas una muestra de suero, yo te sugeriría, si quieres tener algún nivel de asociación, que no lo haga antes de 20 días desde que ocurrió el evento. Respecto a lo práctico, ¿hay alguna consideración sobre el manejo de las muestras tanto de orina o de sangre? Buena pregunta, porque el manejo para cultivo es complejo, porque, digamos, no es un diagnóstico que se hace de forma rutinaria, más bien casi de investigación, y la muestra tiene que ser tratada con casi asepsia completa, tanto en la toma como en el manejo, incluso usar caldos de enriquecimiento durante el viaje, temperatura de refrigeración y algún manejo especial en laboratorio. Es por eso que la prueba hoy día que de alguna forma nos da esa información con alta especificidad y de forma masiva es la prueba de PCR, y ahí no necesitan ni siquiera refrigerar la muestra. El doctor Luis Altamirano pregunta que la muestra ideal para el diagnóstico es orina y sangre entera. ¿En qué momento después del aborto? Pues eso ya está. ¿Y cuántas horas disponemos para hacer la entrega al laboratorio? Ya, insisto, yo sugeriría que si quieren hacer un diagnóstico
que confirme causalidad, sugiero muestras de orina y o sangre entera con anticoagulante, el tubito, y eso no tiene grandes restricciones porque vamos a detectar el material genético que si bien existen enzimas que degradan este genoma, demoran mucho tiempo, entonces pueden contar varios días antes incluso de llevarlo al laboratorio. Pero el ideal es que sea lo antes posible. Andrea Rivera pregunta si tienes datos de contagios de leptospira en ordeñadores en Chile. Tengo, pero no los puedo decir porque está el doctor Calvo y me va a retar. Porque no teníamos los permisos, pero existen. El doctor Francisco Lanusa pregunta cuál es la prevalencia de leptospira en bovinos en Chile. Buena pregunta, doctor Lanusa. Aprovecho de saludarlo. Como le dije en el paper que le mostré, que es del 2014, trabajando con pequeños productores, creo que fueron cerca de 200 rebaños y más de 2.000 animales, era una cero prevalencia, no aparente, sino que real, fue de sobre el 70% a nivel de rebaño. Gustavo Monti ha hecho varios estudios donde ha estimado una tasa de infección individual moderada a alta, de más de 2 dígitos, y también de rebaño que supera el 50%. Estamos hablando de que la infección está bastante avanzada y tiene mucho que ver con las herramientas que hemos usado para controlarla, que no han sido, digamos, eficaces. Valentina Martínez pregunta si existe transmisión placentaria. Existe. O sea, hay evidencia de aquello, en varias especies. Pedro Ábalos pregunta que respecto a la composición antigénica de las vacunas, dice que el SAC aprueba vacunas con diferentes serobares, pero tiene dudas si los que están incluidos están actualizados en Chile. A ver, si es Pedro Ábalos, mi ex profesor de la Universidad de Chile, aprovecho de mandarle un abrazo. Y para variar haciendo preguntas controversiales, pero bueno, no es primera vez que me tiene ahí en el ring, así es que estoy acostumbrado. Mira, Pedro, tú tienes toda la razón, las vacunas, a ver, el problema no son las vacunas, el problema es de quien usa la herramienta. La vacuna es una herramienta. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener cierto entendimiento con las vacunas. En general, las vacunas, la mayoría, no todas, están hechas en base al LPS del patógeno. Por tanto, tú puedes esperar que la reacción que genera este antígeno en el sistema inmune sea diferente dependiendo de qué serobar estamos hablando. Entonces, si yo soy productor o médico veterinario, yo tengo que encargarme de preguntar eso, ¿ya? Y tengo que primero saber cuál es el serobar más prevalente en mi rebaño. Lo que yo he visto es que esa discusión no se da de forma fluida. Por tanto, no es un tema tanto ni del SAC, bueno, sí el SAC alguna responsabilidad tiene, sino que nosotros creo que también tenemos que aportar en términos de exigir aquello. O sea, en general las vacunas están hechas, son vacunas completas, la bacteria inactivada, y el LPS, insisto, el LPS va a variar la respuesta dependiendo de qué serovar sea y de dónde viene. Entonces, ahí hay temas de efectividad, es decir, qué inmunidad está generando, y eficacia, es decir, si realmente está previniendo infección, previniendo enfermedad o previniendo infecciosidad. Y de eso, colegas, hay pocos estudios, no solo en Chile, sino que a nivel mundial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es generar una demanda de la industria que nos vende las vacunas para que de alguna forma nos muestre evidencia de que los serobares que nos están proveyendo realmente van a ser efectivos y eficaces en nuestras condiciones. Y si no es así, que nos pasen dinero a la universidad, a Pedro Ábalos allá en la Chile, o a nosotros acá en la Austral, para estudiar esa eficacia, porque realmente es necesario. Por último, solo mencionar que hay vacunas que son diferentes. Hay una que es en base es monovalente, que en general las monovalentes, de acuerdo a los inmunólogos, son mejores, y incluso tienen preparado un vehículo especial que lo hace que genere inmunidad de tipo celular, que es mucho más completa. Saludos, Pedrito. Mauricio Locare pregunta si hay algún protocolo de vacunación para vacas en pintel lechero que sea efectivo para terneras. Es que yo vuelvo a insistir que yo creo que las herramientas están ahí.
lo que tienes que saber es cuáles son los serobares más prevalentes en cada una de las poblaciones. Eso se puede investigar. Y saber cuál es la efectividad de la vacuna que tú compraste o que quieres usar, y en función de eso conversemos. Así lo otro es conversar ciego. Y entonces, digamos, colegas, tenemos que ilustrarnos un poquito más de lo que es lo que estamos usando, para qué sirve, cuánto es su alcance, y qué es lo que yo necesito. No es el tema de la vacuna ni de la industria, sino que hay muchos de nosotros también que tenemos que demandar un poquito más con nivel lo que requerimos. Y ahí hay un tema. Lo que sí les puedo decir es que las vacunas en general, no solo en Chile, sino que en todo el mundo, los estudios de eficacia y efectividad en bovinos, digamos, no hay mucha evidencia. La evidencia que hay es básicamente en caninos y en algunas otras especies menores, pero en bovinos, usando el modelo animal bovino, hay muy poca evidencia, por tanto se necesitan más estudios. Eso no quiere decir que las vacunas son malas o no sirven, todo lo contrario, hay que seguir recomendándolas, pero hay que afinar más el conocimiento de todo, de la industria, de nosotros, de todo. Álvaro Navarro pregunta que en relación al ambiente, ¿crees tú que las nuevas condiciones ambientales del sur de Chile, relacionadas con el aumento de la temperatura, sean una barrera para la contención de este agente infeccioso? Yo creo que no. Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que el calentamiento global lo que está haciendo es que las lluvias se están concentrando más en los periodos invernales y los periodos secos se están haciendo más extensos. Efectivamente, la sequedad no le gusta a esta bacteria en el ambiente, pero van a haber periodos que va a haber exceso de humedad, y ahí va a haber un periodo donde la bacteria eventualmente puede quedar en el ambiente, y dependiendo de cómo tú manejes, tú vas a dejar depositar más patógenos en el ambiente. Y ahí vuelvo para atrás. En la medida que yo tenga una población sana, no infectada, el ambiente no se va a ver afectado tampoco. Así que yo creo que hay que el huevo primero, la gallina y después el resto. Alejandro Cuello pregunta si sabes si hay transmisión de leptospira desde vacunos de la Patagonia Argentina hacia el sur de Chile y viceversa. A ver, yo he tenido la oportunidad de estar en la Patagonia. Es un tema de probabilidad, colega. Yo creo que existe, pero debe ser cercana a esto, porque es tan extenso que se junte un patógeno que viene en la orina, que queda en el ambiente, por ahí cursos de agua, sí, puede ser, pero debe ser baja, colega. No me asustaría tanto. El doctor Altamirano pregunta, vuelve con el tema del diagnóstico y pregunta si se pueden tomar muestras desde los fetos. Se pueden tomar muestras desde los fetos, principalmente alantoides, y obviamente podemos encontrar ahí también leptospiras patógenas, pero las muestras de preferencia son orina de la madre y sangre entera de la madre, pero también de membranas fetales tú puedes obtener muestras y podemos hacer PCR y podemos hacer cultivos sin problema. Bueno, por el tiempo vamos a hacer la última pregunta, que es de Horacio Pavés, que pregunta si es confiable que la vacunación de perros y gatos garantice que estos animales no presenten riesgo al estar presentes en una lechería. Buena pregunta. Mira, la vacuna que se usa en perros está probada, su eficacia en modelos perros, y eso es bueno. Entonces, en general, digamos, yo partiría de la premisa que ojalá no hayan perros en la lechería. Esta imagen idílica de los jardines infantiles donde están todos los animales domésticos jugando, conversando, es la verdad, no es muy real, o no debiera ser muy real, porque en general los animales tienen diferentes hábitos y se transmiten infecciones, y es difícil, siendo diferentes especies, con diferentes hábitos, controlar la infección de forma tan pareja. Yo lo único que les digo es que la vacunación en general entrega una inmunidad de corto plazo, porque es en base al LPS, que tiene este gram negativo y que produce una respuesta más bien de TH2 humoral, y es de corta duración. Yo diría que no es más de 6 meses, ¿vale? Entonces tienes que estar permanentemente vacunando si eso es así, pero lo que sugiero que no hayan ni gatos muy cerca, ni perros muy cerca conviviendo con los vacunos. Gracias, Fernando. Perdónenlo rápido, pero el contrato decía eso.
Le agradecemos al doctor Miguel Salgado por su excelente presentación, las respuestas, y quiero dejar en claro que aquí no había ningún contrato. Ahora los invitamos a una pausa de 3 minutos Un y contrato de volvemos. amistad. Ah, muchas gracias, Miguel. Y los invitamos a una pausa de 3 minutos y volvemos con la presentación del doctor Mario Calvo. Muchas gracias. Después de este breve descanso, damos inicio a la segunda parte del simposio Leptospirosis, una enfermedad que afecta a humanos y animales. Para mí es un gran orgullo presentar al doctor Mario Calvo Arellano. Él es médico cirujano, titulado en la Universidad Austral de Chile, especialista en medicina interna de la Pontificia Universidad Católica, subespecialista en enfermedades infecciosas del adulto, también de la Universidad Católica, y subespecialista en medicina intensiva, certificado por la Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Médicas. Desde el año 2003 es académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile y desde 2017 es director del Instituto de Medicina. Además, es past president de la Sociedad Chilena de Infectología. Como especialista en enfermedades infecciosas del adulto y medicina intensiva, el doctor Calvo tiene numerosas publicaciones y es un referente nacional respecto de las enfermedades transmitidas de los animales a las personas. Un tema importante que preocupa tanto a los profesionales como a los estudiantes,
como a los trabajadores en el campo y a los propietarios de los animales. Dejo con ustedes al doctor Mario Calvo y su presentación, Leptospirosis humana, un diagnóstico menospreciado en Chile. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. La verdad que cada vez que soy invitado por veterinaria me pregunto por qué no hago más investigación con ustedes, porque lo paso muy bien cada vez. Bueno, vamos a hablar de leptospirosis humano, como dijo el profesor Salgado, la neglected. La verdad es que es una enfermedad negada, menospreciada, y yo un poco, gran parte de mi presentación va a ser por qué justificar esta situación que vivimos. Doy los agradecimientos a la profesora Riedemann, que fue recién mencionada, y a la doctora Marisa Navarrete, que es la que en la parte humana nos da partes diagnósticas. La profesora Riedemann además me permitió hurgar en las partes de historia que mencionó el profesor Salgado. Bueno, la leptospirosis, como gran parte de las amenazas que se ven para la salud humana, es una zoonosis. La verdad es que los que trabajamos en esto sabemos que si a menos que los antivacunas sigan triunfando, como lo están haciendo a través de las redes sociales, las grandes amenazas del futuro van a ser la zoonosis, tal como ha sido el COVID ahora. Si bien se habla de 873.000 casos en el mundo y una estimación de cerca de 50.000 muertes, no se sabe cuántos casos hay en el mundo. Todos son estimaciones bastante gruesas. Y se sabe que una enfermedad que sin tratamiento puede llegar hasta una letalidad del 20%. En Chile, la notificación es obligatoria desde julio del 2002, pero si uno ve los registros, hay registros más antiguos en toda Sudamérica, y la verdad es que cuando uno analiza los números de casos, Brasil, Costa Rica y Cuba prácticamente explican la totalidad de los 4/5 de los casos, pero es muy probable que haya casos que nosotros estamos omitiendo en muchos países, y yo creo que en esos mismos también. Hay otras estimaciones del número de casos. Esto es, es una búsqueda de base de datos, una revisión sistemática. Estimó que los casos podían andar por un poquito más de 1.000.000, con unas muertes que son cerca de 60.000 casos. O sea, como ven, puede haber diferentes versiones. Esta fue una versión de un grupo brasileño. Y como se mencionó, la mayoría de los casos va a entrar o por ingesta o por inhalación, y también en forma indirecta por heridas. Y el contacto directo lo vamos a tener en la gran mayoría de los asistentes, posibles veterinarios, trabajadores de matadero, carnicería, cazadores, o indirecto en agua, terreno mojado. Entre las cosas que han permitido estudiar la enfermedad humana son brotes. No se ve el PPT, perdón, muchas gracias, muchas gracias. Ya, voy a volver un minuto en vista de que no se veía el PPT, perdón. Estaba mostrando acá, en general, la situación de que explicaba la gran mayoría de los casos, y que prácticamente esta connotación que hacíamos de que era más de 1.000.000 de casos y que los fallecimientos estaban por los 60.000. Volvemos a tomar de que la gran cantidad de los casos pueden ser por parte directa, que son las personas que trabajan como los animales, pero también puede ser indirecto en relación a las aguas, los terrenos mojados. Una de las cosas que ha permitido evaluar las tasas de ataque en los humanos y también características de la enfermedad son los brotes, que hemos tenido brotes en el punto de vista a nivel mundial, en triatletas, específicamente en la fase que pasaba en los lagos, y en Chile la verdad es que también tuvimos un caso que fue manejado con bastante discreción porque correspondió a una rama de las Fuerzas Armadas, en que era un grupo de comandos que se introdujo en aguas andinas, y la verdad es que hicieron un brote muy grande de leptospirosis y que permitió para nosotros conocer la enfermedad y popularizarla. Esto fue hace alrededor de 20 años atrás. Bueno, en Chile los casos son bastante poco frecuentes, y entre los médicos diagnosticar una leptospirosis es lo que nosotros llamamos un acierto diagnóstico, y la verdad es que uno gana fama por un mes cuando diagnostica una leptospirosis. Eso hace también de que sea común no diagnosticarla y que se piense poco en ella, ¿ya? Y la verdad es que tenemos una notificación obligatoria, que uno dice es un estímulo al diagnóstico, y efectivamente es un estímulo que cada vez que se diagnostica o se certifica una leptospirosis, eso quede registrado. Y básicamente hay una definición que es la que da la autoridad sanitaria, que corresponde a un cuadro de fiebre de inicio brusco, dolor de cabeza, dolores musculares, y con algunos de los siguientes síntomas. Como ven, la introducción, la verdad es que puede coincidir perfectamente con una gripe o en este caso con un COVID. Y la verdad es que dice algunos de los siguientes síntomas o síntomas, que son postración, irritación conjuntival, que eso también podemos verlo en una infección respiratoria, aunque en menor grado lo que se ve en la leptospirosis, irritación meningia, que eso ya es poco frecuente, fallas renales, que son manifestaciones más graves. Pero la verdad que estas en general, donde los cuadros iniciales son más inespecíficos, y estos corresponden ya a las presentaciones más tardías, pasan por alto en las primeras fases, lo que dificulta que se plantee entre los primeros diagnósticos. Y considera también la definición que hay antecedentes de exposición a orina de animales
o animales infectados conocidos, ¿ya? Eso también es muy difícil de encontrar, ya que la exposición a orina no es una cosa que los pacientes reporten mucho ni que los médicos consultemos. Hay limitaciones en el diagnóstico, entonces, que la clínica inicial es muy inespecífica. Por otra parte, el periodo inicial en la sangre puede servir el cultivo, ¿ya? Después podemos encontrar la orina, pero esto es con medios especiales, cultivos que se deben solicitar, que no están disponibles en la gran mayoría de los laboratorios humanos en Chile, y por otra parte son rápidamente negativizados si se usa antibióticos. En sangre y orina tenemos la posibilidad de utilizar reacción en cadena polimerasa, pero el problema que tenemos es que esta técnica es difícil de obtener, tanto para sangre o como para orina. Yo tengo la suerte de vivir en Valdivia, que gracias a que Veterinaria ha desarrollado todas estas técnicas, la verdad que una llamada por teléfono nos ayuda muchísimo. Por otra parte, si bien podríamos dar estos signos, hay lo que nosotros llamamos un amplio espectro de enfermedad. ¿Qué significa esto? Que no hay un cuadro típico para enseñarle a nuestros colegas de cuándo sospechen con total certeza una leptospirosis. Si bien la incubación corresponde a una enfermedad promedio de 10 días, el 90% de los casos son leves, que habitualmente ni siquiera se va a sospechar, y solo se va a sospechar ese 10% grave, que es el que cursa con insuficiencia renal, biohepática o con neumonía, que son las cosas que empiezan a llamar la atención. Muchos pacientes hacen además una fase séptica, que es la que generalmente uno ve, y luego hace una disminución de fiebre y entra en lo que se llama una fase inmunológica. Y la fase inicial, esa es la que va a tener el cuadro típico, que es el que está en la definición, con cefalea, calofríos, a veces muy intenso, y dolores musculares, que eso habitualmente llama la atención. Para desviarnos más la atención, desde que entró el H1N1, sabemos que esa da más mialgias que antes. Por otra parte, en el sur tenemos antivirus, que da muchos dolores musculares, y tenemos además el cuadro COVID ahora, que también una de las cosas más frecuentes que da en nuestro medio son dolores musculares. O sea, tenemos puros ataques contra la pobre leptospira de ser identificada. Esto puede dar algunas cosas que también van a dar otras opciones, como son dolor abdominal, diarrea, tos, que no son cosas específicas tampoco que podemos diagnosticar. Cuadros más prolongados pueden dar esplenomegalia y hepatomegalia, que eso ya nos hace pensar un poco más en el cuadro. Y la ictericia, que se cita muchas veces, el problema que tenemos con ella es de que la frecuencia en las series, y no tenemos una serie chilena para identificar esto, va desde niveles muy altos, desde muy infrecuente encontrar hasta muy frecuente, dependiendo de los estadios y el lugar geográfico. A veces se describen erupciones cutáneas, pero esto es infrecuente. En los casos que yo he visto no me ha tocado nunca verlo, y se pueden aislar leptospira en sangre y luego en orina, como habíamos mencionado, pero siempre que no den antibióticos. Y después viene una fase inmunitaria en que generalmente, si eso nos llega a pasar, podemos sospecharla con más facilidad, pero también muy polimorfa, o sea, puede primar falla renal, puede primar la parte cardíaca, que en manifestación que no me ha tocado ver, meningitis aséptica, derrames conjuntivales, o el cuadro de esplenomegalia, que se caracteriza más por la parte hepática. Y generalmente, eso ha hecho que cuando nosotros diagnosticamos, generalmente tiene que ver cuando tenemos problemas de función hepática y renal, que corresponde a lo que se conoce como enfermedad de Weill. Y esa es la de alta mortalidad, además. Entonces, cuando nosotros la sospechamos, habitualmente es cuando ya tenemos un paciente en falla respiratoria, presión baja, arritmia, y muchas veces con una ictericia muy marcada, que es una minoría de los casos. Por otra parte, quiero ponerlos en el contexto de lo que significa en este momento plantear el diagnóstico de leptospirosis en Chile. Nosotros en este momento tenemos una vigilancia que en general permite un acceso online, que esta es la página que en Chile tenemos, que es muy bueno. Uno entra a la página y aparecen todas las enfermedades de notificación obligatoria en Chile. Siguen un poco más abajo algunas más, y tenemos las de diagnóstico inmediato o la que uno debería enfermar en forma diaria. Nosotros, como vemos, la leptospirosis tiene que ser inmediata. Eso significa que uno tiene que llamar por teléfono a quien esté de turno en epidemiología, tiene que hacer esta notificación y tiene que, para mandar el diagnóstico, o sea, mandar el examen que uno pida, no se lo aceptan en el laboratorio hasta que haya hecho la notificación. Por lo tanto, a uno le conviene no pensarlo, porque si no, tiene que hacer este trámite completo. Una vez que uno entra a la parte de leptospirosis, se encuentra con una página electrónica de 4 partes, ¿ya? La primera parte, la parte de arriba, es esto, en que uno tiene que saber cosas que es vital saberlas, como la previsión del paciente, si es que el paciente se considera no de un pueblo originario. La segunda parte de esta misma página además considera todas las ocupaciones que uno tiene que señalar, describir qué hace exactamente el enfermo y en qué rubro, empresa o negocio trabaja. En la segunda página tenemos que poner todo el tiempo los síntomas, que eso en general uno lo pone en la anamnesis, pero en una anamnesis estándar hay varios de estos que no van,
por lo que uno a veces tiene que ir a reinterrogar al enfermo, y tiene que considerar además la hospitalización, saber si es que consultó en otra parte y exactamente los factores de riesgo que tiene. En la tercera página tiene que entrar a los tipos de muestra que va a enviar, y en la cuarta, si es que además lo confirma, con la salvedad que si uno llega a llenar esta página, después no hay cómo borrar nada. ¿Ya? En resumen, a uno lo motivan para que no lo diagnostique, cada vez significa bastante rato llenar esto, y la verdad es que entra después a qué pido, ¿ya? Y en el qué pido, el directo en general no está disponible en Chile, la sensibilidad es mala, la gracia que tiene es que es rápido, y nosotros tenemos la posibilidad acá en Valdivia de conversar con nuestros colegas veterinarios, digamos, y pedir la PCR, que tiene una buena sensibilidad y es bastante específico y es el diagnóstico más temprano. Pero en el resto de las partes de Chile la práctica no se tiene. El cultivo, la verdad es que tampoco tenemos disponibilidad a los horarios de urgencia. Estos pacientes tienden, en la gran mayoría de los casos, a llegar en horarios inadecuados, no se organizan para llegar. Y la gran mayoría de los otros test que disponemos es ELISA en general en algunos laboratorios y ensayo de flujo lateral, que es las cosas que más tenemos, que el problema que tienen es que no son diagnóstico precoz, o sea, en general los vamos a tener positivos desde el 5.º día, por lo tanto, cuando buscamos, sabemos que tenemos que buscar una segunda muestra. Y el estándar que está disponible en nuestra ciudad gracias al Instituto de Veterinaria corresponde al test de microaglutinación. Entonces, el otro tema que tenemos es que muchos de estos casos febriles terminan siendo tratados con antibióticos en forma empírica por el médico que los ve primero, y sabiendo que los cuadros leves responden a amoxicilina y doxicilina, no sabemos cuántos casos se pierden en ese intervalo hasta que llega a verlo algún internista o algún médico que puede pensar que es algo más allá. Entonces uno podría plantear si hay realmente en Chile, digamos, ya que vemos tan pocos casos, y la verdad es que uno dice, cuando mira la seroprevalencia de animales, que tal como decían el profesor Zamora hizo de los primeros estudios hasta los últimos, la verdad es que siempre se pesquisa que en distintos animales hay una seroprevalencia que no es despreciable. Entonces, si están los animales, lo lógico que tiene que haber en humanos. ¿Y por qué nos lo perdemos? Bueno, una posibilidad es saber si hay seroprevalencia humana. El ISP se asoció con la Universidad Austral de Chile, con muestras que se tomaron en nuestra encuesta nacional de salud. Nosotros cada 10 años en Chile se hace un estudio epidemiológico muy grande, y habitualmente se hacen estudios adicionales de esas muestras de sangre y encuestas que se realizan a las personas, y en el año 2013 se definieron 23 enfermedades, entre esas la leptospirosis, que era de interés identificar. Y se identificó en ese caso de que de las 2.861 personas que se dispuso de muestra para este estudio, en 0,4%, o sea, 6 muestras salieron positivas. Sin embargo, lo que llama mucho la atención es que todas esas muestras fueron femeninas, sabiendo que el 80% de los casos son en humanos, en hombres. Una de las cosas que hace pensar que esto es real, que efectivamente los casos salieron positivos en las zonas que hay casos, o sea, 9ª región, 7ª región, 6ª región. Esto es al sur de Santiago, en la región centro-sur. Y solo una en la región metropolitana, a pesar de ser la zona más poblada, y en el norte, que no hay casos prácticamente humanos, o sea, perdón, animales disponibles, no había ningún caso positivo. O sea, habla mucho que esto es realmente positivo. Y el rango de edad era bastante amplio, 26 y 86 años. Hace pensar el hecho que todas hayan sido femeninas que posiblemente muchos seronegativizaron y posiblemente la prevalencia sea más alta que esto. Y pudieron identificar, gracias al MAT, a la microaglutinación, incluso las cepas que eran positivas. Todos los casos además eran de nivel socioeconómico medio y bajo, lo que muestra que es una enfermedad vinculada a sectores más desprovistos. Esto se compara que en otras regiones se han medido en Sudamérica 1,2 a 6% en humanos, ¿ya? Pero si uno va a una población más específica, por ejemplo, pacientes que tengan factores de riesgo, por ejemplo, un estudio que hay en Brasil, en pacientes que tengan dengue y hepatitis, ahí va a encontrar muchos más casos positivos con incidencias de 9 a 15%. Prevalencia, perdón. Otro estudio de seroprevalencia humana, que lo hicieron unas amigas mías infectólogas, fue en relación a un caso clínico que tuvieron en que fueron a un fundo que estaba en el sector periurbano de Santiago. Y ahí encuestaron a 61 personas y encontraron un 3,3% de casos positivos. Eso habla, también buscaron en animales de la zona y efectivamente encontraron principalmente en roedores. Pero eso habla que si uno va a buscar en lugares que puede haber riesgo, va a encontrar una seroprevalencia mucho mayor. Obviamente estas personas en algún minuto se contagiaron y no tenían diagnóstico clínico de leptospirosis. Otro estudio hecho, que fue de las últimas publicaciones del profesor Zamora, y que Estela Riemann me proveyó la información, son 265 sujetos de alto riesgo,
en que 122 trabajaban en granjas animales, 71 en cultivo de arroz y 72 en mataderos, y ellos encontraron una positividad muy alta que iba alrededor del 22%. Ella me decía así que hay pacientes que eran aún de mucho más alto riesgo, que iban a hacer como una segunda etapa que lamentablemente no se hizo, y muestra que efectivamente podemos tener lugares en que esta infección pues, esté alojada y que estemos ignorando. ¿Cómo vamos si vamos a la parte de casos clínicos en Chile? La verdad que en Chile hay una vigilancia, como decíamos, que se hace por clínica, que es básicamente la enfermedad de notificación obligatoria, que ese formulario se llama ENO, por laboratorios, que los vigila el Instituto de Salud Pública, y por egresos hospitalarios. O sea, hay 3 formas de buscarlo, ¿ya? Y ellos buscaron del año 2003 al 2009 y encontraron por la enfermedad de notificación obligatoria 137 casos, desde 27 el 2003 a 13 el 2009. 0,17 casos por 100.000 en la incidencia del 2003, y sin embargo el 2009 llama la atención que va bajando y es la tendencia, que va dando este número de casos. Como ven, el número de casos por año anda alrededor de los 15, que es bastante poco si uno lo ve, para un país de 19 millones de habitantes. Sin embargo, se ve precisamente que la séptima región, el Maule, es la zona con más casos y son personas en edad activa, efectivamente personas que por su trabajo posiblemente tienen contacto. Cuando se va a la vigilancia en laboratorio, la verdad es que se pesquisan unos pocos más. Debo decir que por ley de derecho los pacientes, nosotros en Chile tenemos muchas limitaciones cuando hacemos este tipo de trabajos para identificar las personas. Tenemos acceso a la información, pero totalmente anonimizada. Entonces, si tenemos laboratorio y tenemos los genos, no podemos identificar si los casos son los mismos, ¿ya? Son limitaciones que tenemos por lo exigentes que han sido las leyes que han aprobado nuestros parlamentos para la investigación en humanos. Bueno, la microutilización en tubo que hizo el ISP confirmó 151 casos, que eran la gran mayoría hombres, ¿ya? Y efectivamente acá también se vio que eran más casos el 2003, con baja el 2009, y la tasa de confirmación fue más o menos esta incidencia poblacional, 113 por 100.000. Y notamos más o menos muy similar en cuanto a los grupos de edad, y la gran mayoría, la variedad icterohemorrágica, es la que siempre se ha encontrado mayormente. Otra forma de vigilar es por egresos hospitalarios, que tampoco coincide el número exactamente con el ENO, no hay una correspondencia total, lo que habla de que hay incongruencia en nuestra fase de datos, con 153 pacientes, con unos grupos de edades más o menos similares, y también notaron esta caída del 2003 al 2007 en los grupos etarios. Y de los pacientes que se hospitalizan, la mortalidad es alrededor del 7,10%, 2%, pero notan en las publicaciones que los pacientes de más edad tienden a morir más. De las 17 defunciones en este periodo 2003-2007, la media de los fallecidos de 47 años, y regiones como Magallanes reportó más muertes, y Maule, esto está en el sur-sur, digamos, y Maule, que está en la zona centro-sur, tenía una zona de mortalidad 0,31 por 100.000, que es bastante superior en las zonas prevalentes con respecto a lo que sale en el promedio del país. Sin embargo, señalando lo que decíamos, 58,8% tenía una instrucción básica o primaria, o sea, poca educación, y tenía además un porcentaje muy alto que eran obreros manuales, lo que habla precisamente de la ocupación en relación con los animales. Esta es la zona, según los genos de los 20 últimos años, en que se ubica la leptospirosis en Chile. Nosotros en Valdivia estamos en esta región que es Los Ríos, que tenemos un puntito chiquitito, que tenemos pocos casos diagnosticados. Estos son por regiones, que acá vemos exactamente las regiones que les decía, que son Maule, Ñuble, Biobío, las de mayor frecuencia. Y efectivamente, para mostrarles este es el último caso que tuvimos diagnosticado, y quiero contarles el agradecimiento a la doctora Navarrete, que sin ella no se hubiera diagnosticado este caso. Es una mujer de 48 años que ingresó el 6 de marzo del 2018. Yo llegué justo de vacaciones unos días después que ella ingresa, llegamos casi juntos. Ella ingresó por fiebre y falla ventilatoria, con una respiratoria que mostró una neumonía multifocal muy extensa, muy grave. Prácticamente al ingreso se conectó inmediatamente a ventilación mecánica y se inició tratamiento con ceftriaxona y con levofloxacin. Al ingreso tenía 7.400 flancos, la hemoglobina 12,1, plaquetas 193.000, esto para nosotros es normal, pero una proteína C reactiva muy alta, que habla de una inflamación muy importante. Tenía un aporte de oxígeno del 50% que se le dio con lo que estaba en insuficiencia respiratoria, bajo 60 es patológico para nosotros, la PCO2, no sé, voy a dar los datos en humanos porque no conozco los que ustedes manejan habitualmente. La PCO2 estaba en 23, lo que es muy bajo, lo que significaba que ya llegó hiperventilando en forma muy enérgica a hospitalizarse en la UCI.
El lactato que usamos como marcación de hipoperfusión estaba un poco elevado, lo que marcaba que estaba choqueándose, y las transaminasas estaban con una elevación leve. Ella se conectó a ventilación mecánica, siguió evolucionando con una falla respiratoria grave, y en los días siguientes destacó un cuadro de hepatitis con una elevación de las transaminasas que habían empezado en 161 a 1000 y a 400 de GPT, y posteriormente llegó hasta 4000 la GOT el 11 de marzo. ¿Ya? Cayó después en falla renal, cayendo en hemodiálisis. La verdad que le pasamos la visita de infectología, que participé yo en esa visita, y le pedimos cultivos bacterianos, serología antes, virus, le pedimos un panel viral completo, y la verdad es que no llegamos a diagnóstico y escalamos en el tratamiento antibiótico, y esperando que ojalá responda, pensando que no había mucho más que hacer. Esta era la radiografía de tórax, que como ven se ven múltiples focos de consolidación. En general se mencionan que son infiltrados algodonosos, pero la verdad es que estos llegan a ser focos pequeños de condensación pulmonar, o sea, un cuadro de neumonía a todas luces multifocal muy grave. Y la verdad es que al día siguiente yo tuve turno y ahí tuve que verla con más detalle, y la verdad es que ahí decidimos tomarle un examen de leptospira que la doctora Navarrete procesó como un ensayo de flujo laminar, y la verdad es que salió positivo. Le hicimos el 12 de marzo un PCR en plasma que salió negativo, y lleva 6 días de tratamiento antibiótico y eso salió negativo, que lo consideramos que se había negativizado producto del tratamiento. No pudimos obtener una muestra fresca ni había guardada para conseguir hacer el examen. Y la verdad que nuestro propio decano después consiguió interrogar a la familia y se supo que efectivamente 2 semanas antes había estado de vacaciones en la playa y había un pequeño esterito de agua que ella procuró saltar, ella un poco gordita, y la verdad que al saltarlo cayó en el estero, se mojó entera, tragó agua, se rieron todos y bueno, finalmente llegamos a la conclusión que esa había sido la exposición. Ella completó 14 tratamientos con ceftriaxona exclusivamente posterior a esto. El 21 de marzo se trasladó a sala de medicina interna y se fue de alta el 2 de abril de 2018. Quiero mencionar un poco toda la anécdota del diagnóstico, porque efectivamente si no hubiera pasado todo eso, este caso hubiera pasado absolutamente no diagnosticado, siendo que tenía muchos elementos graves que hacían pensar en leptospirosis. Bueno, efectivamente teníamos los antecedentes de la West Cascada, como veíamos, pero no se veía ver. Teníamos el antecedente de exposición a un lugar que podía estar rodeado de animales, y teníamos síntomas que eran no específicos inicialmente. Y todo eso no nos hizo pensar y finalmente lo tratamos con ceftriaxona, o sea, tuvimos un contexto de leptospirosis. ¿Cuál es la moraleja de esto? Bueno, finalmente este caso yo lo presenté en la sociedad intensivo también, que la importancia de recordar que existe la leptospira, y también cuando uno va a suspender el antibiótico que habitualmente usamos de entrada a las neumonias, que puede ser que nuestro tratamiento antibiótico de segunda línea no permitan tratar la leptospirosis, y nos acordemos, y acordarnos de pensar en los pacientes antivirus negativos. Nosotros tenemos mucha preocupación por el caso de ANTA, se busca mucho en la región, y la verdad que la doctora Navarrete ha estado estudiando a los pacientes con serología negativa de antivirus, y la verdad que ha diagnosticado que en ese grupo, que son alrededor de 200 pacientes, que se ha tomado serología, la verdad es que varios han salido positivos. No ha publicado la información, pero la verdad es que hay varios casos positivos de leptospira que hablan que en muchos casos se pasaron sin diagnóstico. Yo no soy economista, pero tengo claro por algunas influencias que del punto de vista, no estoy hablando de economía en dinero, sino que hay cosas, incentivos que generan que uno busque ciertas enfermedades. Y en este momento nosotros tenemos puros antiestímulos al diagnóstico de leptospira. Hay una burocracia muy grande para buscarlo. El hecho de que tengamos que hacer toda esta notificación de este largo y especificaciones hace que el médico no la tienda a buscar. No detectar una leptospirosis y por tanto no tiene sensación tampoco de daño, porque es un diagnóstico raro. Es premiado el que lo diagnostica, pero no es criticado el que no lo diagnostica. Por otra parte, por la autoridad no es urgente. Si en Chile uno no diagnostica una leptospira, se dice, ¡ay, qué raro! No, el pobre doctor no lo pudo pensar. Si uno no diagnostica un antivirus en Chile, en la primera consulta, tiene una posibilidad alta de que se vaya de un sumario sanitario por la autoridad. Al contrario. Por otra parte, y esto lo aprendimos con un brote de fiebre Q que tuvimos hace 4 años, nuestra autoridad agrícola y empresarios, el hecho de tener una enfermedad causa desprestigio. Entonces, la verdad es que esto generalmente no se trata de buscar. Por otra parte, si hay un fallecimiento de un trabajador que muestra un vínculo laboral, la empresa de seguros laborales de Chile va a cursar un sumario a la persona y a la empresa, y además la va a sancionar. Por lo tanto, no hay ningún interés en que se diagnostique una cosa de este tipo.
Y lo otro que la posibilidad de que en Chile la consulta es relativamente precoz, los pacientes reciben rápido antibióticos, y esto lo tengo claro por un trabajo de sepsis que participamos entre varios países de Sudamérica, y que eran sepsis avanzadas, y en Chile la verdad es que casi no enrolamos pacientes, porque la verdad es que nuestros pacientes todos consultaban bastante precoz, y eso nos produjo una limitación en esta investigación. Ahí aprendí que los países sudamericanos en general tenían un atraso en el diagnóstico con respecto a Chile. Entonces, acá rápidamente los pacientes reciben empíricamente antibiótico, puede ser que muchos cuadros de leptospira estén pasando con tratamiento de antibióticos precoces que impide el diagnóstico. Entonces, en este momento nosotros no estamos buscando activamente leptospira en Chile, y es posible que muchos de los casos que lleguen a los médicos no sean diagnosticados, sean tratados y respondan a tratamientos empíricos que por suerte le pegan. Bueno, en resumen, creo haber justificado de que yo creo que tenemos que tener un interés mayor en esta zoonosis en la parte humana. Tengo claro que en países sudamericanos, a raíz de una tesis que me invitó el profesor Monti a participar con él, que tienen mucha más interés en localizar en las zonas endémicas la enfermedad y la buscan con mucha más agresividad y han implementado técnicas para buscarlo, pero nosotros, teniendo infraestructura sanitaria que permite diagnóstico y científicos que han desarrollado test de diagnóstico en la forma local, lamentablemente no contamos con una estructura social y organizada de nosotros, la parte médica, para buscar esta enfermedad en la magnitud que realmente debe tener. Muchas gracias a todos. Quedo disponible para preguntas. Muchas gracias, doctor Calvo. Bueno, ahora se abre la ronda de preguntas. Un minuto, Fernando, se me apagó el parlante en la presentación mía. Voy a prenderlo para poder escuchar. ¿Puedo escuchar? ¿Ahora sí? ¿Fernando? ¿Sí? Sí, ahora te escucho. Sí. Ya, perfecto. Bueno, el Francisco Álvarez pregunta que en Magallanes no hay lecherías. Entonces, ¿aquí se puede deber la tasa de mortalidad que... Sí, la tasa de mortalidad, la verdad es que por los números que manejamos, basta un par de casos clínicos que hayan fallecido como para que sea la mortalidad alta, ¿ya? Estamos pensando de que estamos hablando de 15 casos al año en todo el país para 19 millones de habitantes. Punta Arenas es una región además bastante poco habitada, entonces basta un par de casos para que cambie el segmento. Ahora, ¿cuál puede ser el origen? En Punta Arenas posiblemente podría ser a través de ovinos, que son mucho más frecuentes que puede haber contagio a personas. No tengo estudios de esa zona como para poder opinar. Priscila Romero pregunta que los pacientes que son positivos a leptospira quedan con alguna secuela. La verdad que los casos clínicos que he visto, afortunadamente, todos han quedado bastante bien, excepto el paciente más grave que tuvimos, que falleció rápidamente, digamos. Rodrigo Nova hace un comentario que en Reino Unido fue lo opuesto, que el diagnóstico de leptospira era en realidad un cuadro de ANTA. Es muy interesante, es muy probable que sea así. De hecho, los casos de ANTA en Europa son emblemáticos porque prácticamente no tienen. Se busca muy poco allá. Ana Orstein pregunta qué tan frecuente es el contagio en humanos a partir de caninos. No tenemos cifras de eso. Está el trabajo que estaba ahí entre las cifras de Claudia Muñoz, del grupo de Claudia Muñoz, que muestra de que la prevalencia en caninos es alta, pero la verdad es que no tenemos ni una cifra que yo pueda asegurar del contagio de caninos. Y es muy probable que esos casos pasen desapercibidos, porque no va a estar el antecedente que a nosotros nos llama la atención, que es el contacto con animales tipo bovino. Carol Nilo hace un comentario respecto a que hay un trabajo de la prevalencia en los sectores de cultivo de arroz. Sí, bueno, de hecho el trabajo de Zamora que mostraba tiene medida en los cultivos de arroz, efectivamente la prevalencia ya es más alta en los sectores que tienen cultivo de arroz, los obreros que están en la zona. Javiera Salas pregunta si sabe cuál es la duración de los anticuerpos contra leptospira en humanos. No, no tengo ningún dato al respecto, pero pienso que en vista que la prevalencia mostró precisamente que las mujeres las que eran positivas, es probable que que se deben negativizar después de algunos años. Y eso debería explicar por qué no hubo hombres. Rosa Castillo pregunta que el PCR es útil entre los primeros días de exposición. ¿Hasta qué día sería útil?
No tengo experiencia suficiente para decir el PCR. La verdad que el PCR creo que tuvimos uno positivo hace como 6 años atrás, ¿ya? Pero nuestro último caso nos mostró que efectivamente no, el PCR no es inmune a la recepción de antibióticos, que es la gran barrera para el diagnóstico. O sea, nosotros dependemos prácticamente de los test serológicos porque los pacientes graves, en nuestro concepto actual, tienen que recibir antibióticos idealmente antes de 2 horas del diagnóstico. O sea, si no tomamos el examen antes de esas 2 horas, la verdad es que en la práctica perdimos el diagnóstico para recuperar la bacteria y tenemos prácticamente solo posibilidades de hacer PCR unas horas más que también se van negativizando y de ahí nos queda solamente serología. Horacio Pavés pregunta si conoce los riesgos de transmisión de animal a humano y Francisco Álvarez pregunta si hay riesgo de transmisión de humano a animales. No lo sé, de humanos animales sí que no lo sé. La verdad es que nunca he escuchado eso. Ese es un peligro para los animales, así que la verdad es que nunca lo he buscado. Ricardo Peña dice que en producción animal se está tendiendo a bajar el uso de antibióticos. ¿Esto podría empeorar las cosas? Potencialmente sí, o sea, mientras más exposición haya en el medio puede hacerlo. Sin embargo, hay que acordarse que gran parte de los que excretan, por ejemplo, en la orina son roedores, entonces donde no tenemos claro efectivamente si hay transmisiones que no se están sospechando del medio porque solo tuvieron contacto con aguas, por ejemplo, podría ser que no hubiera mucho cambio. No tenemos una epidemiología real de cuál es de la fuente de los casos que tenemos. Y de los que me ha tocado ver, yo diría que la verdad que los que hemos sospechado, pero está el sesgo, como les decía, de que generalmente están asociados a que lo buscamos cuando tenemos la antecedente de exposición bovina. 75%, 3/4 partes tienen que ser contacto con bovino, y ahí en teoría sí podría aumentar el riesgo. Mónica Pradenas pregunta que con qué frecuencia se busca leptospira cuando hay un diagnóstico de ANTA negativo. La verdad es que no lo buscamos casi nunca. Y por eso es que este trabajo que está haciendo la doctora Navarrete, de buscar en todos los sueros guardados que ella tiene de ANTA, es un resultado tremendamente importante de comunicar. Rodrigo Nova dice sí, que solo serología de ANTA y no se hacía virología, con lo que se refiere a Inglaterra. Se asumía que no estaba presente, lo que no se busca no se encuentra. Dice que Exactamente. en estudios retrospectivos, al encontrar un caso de ANTA en humano, donde un familiar fue diagnosticado con lepto, al final se encontró, eran ANTA. ANTA asociaba a ratas de mascota, no a zonas rurales. Claro, lo que pasa es que los ANTA en general van cambiando según país, entonces de hecho los virus en Europa son bastante diferentes y las manifestaciones clínicas también. Carol Nigo pregunta si hay alguna vacuna probada en humanos. Como que yo conozca así como vacuna aprobada para humanos para uso masivo, no. Tengo entendido que los lugares que han vacunado humanos, tengo entendido, pero eso no lo hacemos en Chile, así que no he vigilado el tema, digamos. Han hecho vacunaciones de compuestos de animales en humanos. Tengo entendido que eso han logrado hacer y que en algunas partes lo han hecho, pero nosotros al menos en Chile no tenemos ninguna vacuna humana de leptospira. Eh, Bueno, Sebastián Llanos hace un comentario también respecto a las vacunas, que, bueno, pregunta si existen vacunas efectivas en humanos, y también hace el comentario que en caso de ser así, ¿por qué no se vacuna a personas en riesgo de contagio con leptospira? Como por ejemplo con Sí, personas de riesgo social. las vacunas, lamentablemente, la historia del desarrollo de las vacunas está muy ligada a su fiabilidad económica, ¿ya? O a razones militares, ¿ya? Es así de simple, ¿ah? De hecho, lo mismo de ahora, o sea, la vacuna del coronavirus, ¿por qué no había vacuna del coronavirus? Porque económicamente no había ninguna justificación para hacerlo, ¿ya? O sea, ya estamos hablando de algo que se conversaba en el ambiente hace años, que podía ser un riesgo. En leptospirosis pasa con seguridad algo similar, o sea, tendríamos que tener mucha conciencia de la importancia de esto en salud pública como para que se invirtiera. Por eso comentó el profesor Salgado que es una enfermedad mirada en menos, en el sentido que no hay una inversión acorde a lo que debería importar. O sea, esto se ha analizado muchas veces en medicina humana, se han hecho muchos cálculos, por ejemplo, muertes de malaria versus muertes de SIDA, cuánto es la inversión de investigación en SIDA versus malaria, y son cifras que si uno analiza la mortalidad no calzan. ¿Cuál es la diferencia? Que las cosas que se invierten en SIDA rentan y las que se invierten en malaria no. El leptospira pasaría exactamente lo mismo. Estamos hablando de países con rentas inferiores
Y dentro de los países con rentas inferiores, además, estamos hablando de población socioeconómicamente en peores condiciones. Por lo tanto, la rentabilidad de esa inversión es mala. Lamento ser así drástico, pero es la verdad. Rolando Sepúlveda pregunta si hay antecedentes de resistencia a antimicrobianos. Sí, yo no he visto trabajos de sensibilidad antimicrobianos acá en Chile, al menos porque nosotros prácticamente no tenemos aislamiento, por el mismo de las cepas que infectan humanos, por el mismo tema que estaba contando de que dependemos prácticamente de la serología. Así que la verdad es que los casos que hemos tratado actualmente, la verdad que por lo práctico del tratamiento, más que con penicilina, que es lo recomendado a los pacientes, son prácticamente todos tratados con ceftriaxona. Y en casos que se han descrito en la séptima región también, que creo que por una característica del antibiótico va a ser mucho más difícil que se desarrolle resistencia, ya que es bastante efectivo para bacterias que son sensibles a penicilina. Rodrigo Nova hace un comentario que hay gaps en la evidencia de prevalencia real, por lo que entiende. Pero Sí, al tener 10 casos anuales aproximadamente en humanos confirmados, ¿qué tan fácil es mejorar la vigilancia por medios oficiales o justificarlo económicamente? sí, yo creo que es difícil justificarlo económicamente porque no es una enfermedad que impacte grandemente. O sea, voy a dar el grupo de fiebre Q, o sea, el ejemplo de la fiebre Q que tuvimos hace 4 años, un brote acá en el sur, porque fue bastante marcador que gran parte de la sociedad de infectología presionó a la autoridad para que hiciera una intervención directa, buscara casos, viera la extensión. Y claro, se hicieron primero algunos estudios serológicos, se pidió de que se hicieran estudios de campo, buscando fiebre Q, tuvimos casos clínicos que cayeron a la unidad de cuidados intensivos de algunos hospitales, pero finalmente la decisión de la autoridad fue que a todos los casos sospechosos se les diera doxiciclina y se le tomara examen si se podía, y finalmente con eso se hicieron algunas intervenciones sanitarias que no tuvieron sanción para las empresas que estaban involucradas, y básicamente después de esa intervención los casos de los años siguientes prácticamente no ha habido, pero no se hizo ninguna intervención mayor. Entonces la verdad es que estoy bastante desilusionado de la posibilidad que se quiera hacer algún estudio real de prevalencia y impacto en las personas de leptospirosis. La verdad que creo que el enfoque económico que tendría y que podría dañar nuestro prestigio como productores lecheros en el sur, creo que sería mayor a lo que la autoridad viera de la ventaja de considerar la parte de salud. Por otra parte, contrario a este enfoque que estamos todos de una salud común, digamos, las actividades administrativas, o sea, el Ministerio de Salud está totalmente diferenciado y separado de las actividades que puede hacer el SAS, que es nuestro Servicio Agrícola y Ganadero, que se encarga de que la producción sea lo que se incentive. Eso también lo vivimos con la fiebre Q. Entonces, no hay una comunicación entre las dos dependencias, y a una la premian por sanar enfermos, si no están los enfermos mejor, y al otro lo premian por producir. Entonces no hay una conjunción real entre los dos ministerios. Igual, ahí es como una especie de contradicción, porque en definitiva no se considera mucho leptospirosis porque no hay mucho diagnóstico, pero no hay muchos casos positivos porque no se diagnostica y tampoco hay tanto interés. Entonces, ¿cuándo paramos? Claro, lo que Mm, pasa es que en mm, humanos es muy difícil por la cantidad de diagnósticos que se hacen, que los médicos presionemos para que se haga una mm, búsqueda intensa de leptospira, ¿ya? Y por la parte animal, la verdad que se va a prestigiar la otra parte y no frenar lo que puede ser producción. Es contradictorio, sí, es contradictorio. claro. Cuando se preocupa de salud debería tener mucho enfoque de buscar la enfermedad. Ahora, pensando en la prevalencia que comentaba Miguel que había, de la cero prevalencia que hay a nivel de rebaños, no sería tan descabellado pensar que hay una cero prevalencia alta en sectores rurales en la zona. Sí, Miguel dijo ¿No? que yo le iba a retar, y la verdad es que creo que alguna vez lo conversamos y se había recordado esa conversación. El problema es que en Mm, Chile hay una serie de limitaciones del punto de vista ético, lo mismo contaba lo restrictiva que es nuestra ley para sacarle una gota de sangre a alguien, ¿ya? Le puedes sacar dinero, una serie de cosas, pero tú le botas una gota de sangre, y en Chile tienes que tener un consentimiento informado al menos 4 o 5 páginas, informarle todos los riesgos, todo lo que le puede pasar por sacarle esa gota de sangre. Y eso tiene que habértelo probado, y si lo haces en un medio incluso de salud, tiene que tener la firma de un representante del director del centro asistencial, para empezar,
Ya eso que es una cosa que no sé si tiene otro país. Entonces, cuesta mucho hacer screening serológicos en Chile, a menos que vayas a los lugares. Y cuando vas al lugar, que eso ya tiene que tener, ustedes más experiencia que yo, tienes las limitaciones, que el dueño del lugar no quiere que se diga que su lugar tiene enfermedad. Porque ahí entra precisamente la otra versión. O sea, si usted me pilla que hay algún trabajador enfermo, aquí me va a caer la escoba. Bueno, por el tiempo voy a hacer la última pregunta, que es de Rosa Castillo, que dice que para el MAT, ¿con cuántos serobares trabajan para el diagnóstico en humanos? Sí, eso no lo sé. Eso lo puede contestar ustedes. Miguel puede contestarlo, porque no sé cuántos están usando. Miguel no sé si está por ahí todavía. Bueno, y llegó la última pregunta ¿Ya? de Rodrigo Noa, que dice, actualmente hay colaboración entre el área médica y veterinaria. En los Países Bajos, el brote de fiebre Q del 2007 resultó en aumentar la interacción, ya que el área veterinaria ya sabía de abortos, pero nadie se había comunicado del área veterinaria para comunicar el riesgo a humanos, y los médicos no estaban al tanto de que era fiebre Q. Con lepto y en el área veterinaria quizás tengamos el conocimiento de un aborto en una lechería. ¿Hay canales por los que información como esta se puede comunicar al mundo médico? O sea, cuando hay este tipo de emergencias, la verdad que a veces hay comunicación informal, que la hemos tenido con Miguel alguna vez, con Gerardo Acosta, por ejemplo, que tenía con Alberto Fica de medicina, digamos, que se produce, pero no hay canales oficiales. La verdad que nuestros ministerios están bastante separados como para que haya canales de relación entre lo que pasa en animales con humanos. Muchas gracias, doctor Calvo. Ya, pues un gusto. Quiero dar las gracias a la presentación, excelente presentación del doctor Mario Calvo y las respuestas, las sinceras respuestas que nos ha dado. Y ahora quiero dar paso a la presentación final de la doctora Paola Vargas. Adelante, por favor. Gracias, doctor Paredes. Bueno, muy buenas tardes, estimados colegas. Nos corresponde despedirnos formalmente en nombre de la directiva de la Sociedad Chilena de Pediatría. Bueno, primero agradecer a los expositores, por supuesto, al doctor Miguel Salgado y al doctor Mario Calvo, por sus excelentes presentaciones y además por su generosidad en la entrega de su conocimiento. Por supuesto, también a Fernando Ulloa, que nos ayudó, su ayuda fue fundamental, ¿cierto?, en la ronda de preguntas. También nosotros queremos agradecer a Zoetis por estar nuevamente junto a nosotros y hacer posible este simposio. Y por supuesto al equipo organizador, encabezado por el doctor Paredes, por todo su trabajo y dedicación. Especialmente agradecer a ustedes como participantes por acompañarnos, ya que fue una excelente asistencia, así que estamos muy contentos. Cada uno de estos webinars que hemos organizado responden a nuestra misión, que es ser una sociedad de profesionales que capacita y comparte el conocimiento en el área de rumiantes, siendo una red de apoyo entre sus pares para mejorar sus competencias en los ámbitos de producción y salud animal, su bienestar y la salud pública en Chile. Invitamos a los profesionales que todavía no son parte a unirse a nuestra sociedad. Se pueden inscribir en la página web y los invitamos a continuar creciendo profesionalmente en conjunto. Muchas gracias y esperamos verlos nuevamente en el próximo webinar. The grains and cracks of gray beneath my feet were smooth and dark the day they were laid down. The tan lines and white flakes heed their sheath. When I first wore these boots, they were even brown. The wear is on this world, you see it now. Stepping back in fear when our path
But we don't have to live here. Love leads no fallow land. Plant that mustard seed. Take me by the hand. Love is my road back to you. Breaking our stone hearts in two. Let joy and despair wash on you. Love is my road back to you. The sun burns down the leafless land again. The hardened ground line like a puzzle's cracks. I swear I see the fruit hanging here when I close my eyes.